errores al difundir tus servicios como psicóloga. Les doy la más cordial bienvenida a las que estén viendo ya este video online, en vivo, o a las que lo estén viendo también en video. Son las 9 de la noche acá en Chile, así que yo las acompaño con un rico vinito. Ya es tarde. Y hoy día vamos a estar conversando, compartiendo acerca de cómo encontrar tu nicho, ¿ya? Que es un gran tema, que es una de las grandes como lemas o batallas por las que yo abogo a la hora de poder difundir mejor tus servicios, ¿ya? ¿Por qué encontrar un nicho para ti? Y muy bienvenida. Ahí volvimos a la transmisión. ¿Aló? Bien. Ya son varias las que están conectadas. Tuve un problema con la señal, pero ya estoy volviendo. Bien, entonces vamos a estar hablando hoy día de cómo construir tu nicho. Y cómo construir tu nicho es algo que es bien complejo. Y vamos a partir primero entendiendo por qué es tan importante esto de poder identificar cuál es tu nicho y cómo esto impacta en cómo tú como psicóloga, bueno, hay hartos terapeutas y coaches también que están en este grupo, así que también voy a hablar para ustedes, cómo esto impacta tener un nicho en cómo tú difundes tus servicios y cómo te llega más gente, ¿ya? Justo estaba viendo ahora una serie y que hablaba de cómo, por ejemplo, para invertir, hay que hacer inversiones en canastas diversificadas y de esa manera corres menos riesgo. Bueno, acá, siendo psicóloga o siendo coach o consultor, mientras más te diversifiques, peor te va. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta lo específico, ¿ya? Y es por eso que estás tú acá probablemente mirando este Facebook Live y no en otro webinar o viendo a otra persona que ofrece servicios porque no es tan específico de algo que a ti te interesa, ¿ya? Entonces vamos a estar hablando de eso. Entonces, lo típico que le pasa a nosotros las psicólogas es que nos gustan muchos temas. Hola, Fran Martínez, hola Cami, que ahí me están saludando, muchas gracias por esos saludos. Ya es que se vayan uniendo ya. Algo típico que nos pasa a todas las psicólogas, primero que nada, es que nos gustan muchísimos temas, ¿ya? O que bien nos pasa que distintos tipos de pacientes, ¿ya? O de clientes nos reflejan distintas cosas de nosotras mismas. Por lo tanto, también nos vamos nutriendo de esa experiencia. Y otra cosa que también nos pasa es que nos vamos haciendo especialistas de técnicas en particular, pero no de la resolución específica de ciertos problemas. Y lo que ha mostrado la tendencia y todo lo que tiene que ver con la compra de servicios es que las personas pagan o te contratan o te buscan para que tú les resuelvas un problema, ¿ya? Y es por eso que cuando somos especialistas en resolver un problema en específico, tenemos que ese problema relacionarlo con un nicho en particular, ¿ya? Y vamos a estar hablando de eso hoy día. Entonces, en esto de encontrar tu nicho particular, primero te voy a partir contando qué es un nicho, ¿ya? Un nicho es un grupo de personas a las que tú vas a dirigir tus servicios, ¿ya? Y tiene características específicas, que son de género, de edad, de estatus socioeconómico, dónde viven, qué trabaja, profesión, estado civil, hobbies, lugares que visita, medios por los cuales se informa y comunica, etc. Y además tiene un problema en específico. Entonces, este nicho que tiene un problema en específico, cuando tú ya lo tienes definido, que vamos a ver acá pasos concretos para ayudarte a hacerlo, cuando lo tienes clarísimo, sabes bien cómo comunicarte a él, en qué horarios trabaja, qué dificultades tiene, qué palabras utiliza, etc. Y por eso es tan bueno para poder definir tus servicios, saber a qué nicho te vas a enfocar. Y entonces, respecto a este nicho, que tiene un problema, también es muy importante que esté dispuesto a invertir. Porque hay veces en que tú y uno como psicóloga ve muchísimas personas que tienen problemas, pero que muchas veces no están dispuestos a invertir por salir de este problema, ¿ya? Además, otro aspecto muy importante a la hora de elegir tu nicho es que te motive, que sea algo que está relacionado con tus intereses y
además herramientas para poder ayudarlo. Es verdad que cuando definimos nicho, como es algo tan específico, muchas veces no vas a tener específicamente las herramientas para poder ayudarlo, pero no te preocupes porque si es algo, gracias por tu comentario, Marce Ramírez, y hola, Clau Rojas. Si es un nicho específico, lo más probable es que todavía no tengas herramientas muy especializadas para ayudarlo, pero sí hay una cantidad de literatura enorme. Estoy justo trabajando, por ejemplo, hoy día estábamos en una sesión grupal con una de mis psicólogas, clientas, que va a trabajar con mujeres expatriadas, ¿ya? Y ella es coach, además es psicóloga, y se empezó a dar cuenta que no había ningún programa especializado para este tipo de mujeres, y estuvimos ahí conversando acerca de cómo a veces uno se queda enfocadísima en lo que aprendió, tanto en la universidad como en distintos cursos de especialización, y no enfoca y no puede flexibilizar eso a la ayuda de un problema. Pero con un poco de creatividad y con método, tú sí vas a poder desarrollar herramientas, ya sea de artículos, videos, como estoy haciendo yo ahora, etcétera, para tu nicho en específico, ¿ya? Entonces, estábamos hablando de que el nicho es alguien que tiene un problema, que tiene características sociodemográficas específicas, que está dispuesto a invertir, que además te motiva a trabajar con él, que tienes herramientas para poder trabajar con él, y que además puedes acceder a él, ¿ya? Porque de repente a uno le puede motivar a un nicho, pero que no sabes bien cómo encontrarlo, ¿ya? Por ejemplo, la otra vez estaba hablando con una psicóloga que quería trabajar con disfunciones sexuales masculinas, pero le costaba mucho incluso poder hacer las entrevistas, que les voy a comentar después, que es una técnica que es muy útil a la hora de poder definir tu nicho, porque hombres que estén dispuestos a hablar con una desconocida acerca de una disfunción sexual, hay muy poquitos, ¿ya? Entonces, si bien obviamente puede ser un nicho y un problema, también te recomiendo que puedas estar trabajando con un nicho que esté a tu alcance. Muchas gracias por tu comentario, Lore Pérez. Hola, María José está ahí. Hola, Mónica. Bueno, y además, que sea un nicho donde hayan más de 10.000 personas, ¿ya? En el mundo que hablen tu idioma. Entonces, si tú, por ejemplo, te diriges, hablas solamente español o tus servicios van a ser solo en español y trabajas de manera presencial, tu nicho tiene que ser, es mucho más amplio, ¿ya? Por ejemplo, hay gente de repente que me dice, oye, trabajo en provincia, ¿ya? Quizás muchas de ustedes son de provincia. Entonces, tu nicho tiene que ser un poquito más amplio, me refiero a no tan específico, que si es que, por ejemplo, estás en una ciudad más grande y estás dispuesta a trabajar o en español e inglés, por ejemplo, o español y portugués, y además trabajas online, ¿ya? Entonces, por ejemplo, sería muy estrecho un nicho para padres de personas, de mujeres, por ejemplo, que hayan tenido mellizos y acaban de separarse, ¿ya? ¿Me explico? Es algo bien específico. Probablemente en todo el mundo hay más de 10.000 mujeres que estén en esa situación, pero te recomiendo que no sea tan estrecho un nicho, ¿ya? Entonces, ¿cómo saber si es muy amplio o muy estrecho un nicho? Fíjate también que no hayan tantos referentes en tu área. Por ejemplo, muchas psicólogas se me acercan y me dicen, quiero trabajar el tema de mujeres y autoestima. Es muy amplio, ¿ya? Ahora, cuando empiezas a trabajar mujeres y autoestima en mujeres, por ejemplo, que acaban de separarse, o acaban de tener un duelo, acaban de ser despedidas, o que tienen un problema de fertilidad, ahí te creo, ¿ya? ¿Por qué? Porque está siendo mucho más específico. Entonces te das cuenta que tienen ciertas características sociodemográficas, ¿ya? Saludos a Abigail también, muchas gracias por tu comentario. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de tener un nicho muy específico? Trabajas mucho menos, ¿ya? ¿Por qué? Porque te conviertes experto en un tema, desarrollas material complementario, y entonces las personas a las que tú ayudas, tú les puedes mandar ejercicios, tareas entre sesiones, ellos se ven mucho más beneficiados, tú trabajas menos y te recomiendan muchos más. Entonces, por lo tanto, segundo beneficio, tienes más pacientes o clientes, ¿ya? Porque eres más experto en un tema, entonces la gente te recomienda. Entonces, justo hoy día, mi marido, que está ahí mirando, me preguntaba, oye, ¿y a qué se dedica la...? Y me nombró una amiga específica que tengo que es psicóloga. Dije, mira, como que de todo un poco. Y ahí me di cuenta que yo no podría recomendársela a nadie, porque si bien sé que es buena, pero
de todo un poco, ¿ya? Entonces, no salta a mi mente cuando alguien específicamente me pregunta por qué psicóloga me recomiendas para un problema en específico, ¿ya? Y además, cuando tienes un nicho muy específico, además de trabajar menos, además de que te llegue más gente, puedes cobrar más, ¿ya? ¿Por qué? Porque eres súper especialista en tu tema, tienes mejores resultados, ¿ya? Así que si a alguien le interesa trabajar menos, tener más pacientes y cobrar más, le recomiendo que defina un nicho muy específico, ¿ya? Entonces, el nicho muchas veces te puede ayudar a definir tu nicho, tu propia historia personal. Porque la mayoría de las veces las propias vivencias o las propias dificultades que tenemos en la vida nos ayudan a identificar qué es lo que más nos motiva y lo que más nos hace sentido respecto a nuestro propósito personal para ayudar a otros, ¿ya? Por ejemplo, mi primer nicho estaba muy relacionado con una problemática que yo misma tenía, de cómo encontrar un trabajo que me llene y trabajar en algo que me apasione, ¿ya? Y ahora mismo, si ustedes se fijan, mi nicho soy yo hace un par de años, ¿ya? Entonces, por lo tanto, yo le hablo a mi nicho, a ustedes, con conocimiento causa, porque yo sé exactamente lo que se siente estar con burnout, no queriendo trabajar hasta muy tarde. Bueno, ahora son las 9 de la noche, pero estoy aquí, ya les contaba, con mi vinito, salud. Mm. Y es algo totalmente distinto que trabajar en horarios que no te gusten, horarios muy alargados, con gente que quizás te aburre, te deprime, etcétera, que es muy distinto, ¿ya? Entonces, como estaba diciendo, tu nicho es alguien que muchas veces está relacionado con eh, en problemáticas que has tenido tú en tu propia vida, o alguien que sea muy querido para ti. La otra vez estaba hablando con una psicóloga también, clienta mía, que se dedicó a trabajar con hombres que habían tenido una vivencia muy parecida a la que había tenido su papá, su propio padre. Y para ella era muy simbólico y muy importante ese nicho en específico, ¿ya? Y por eso es muy importante que tu nicho esté relacionado o con una problemática que tú hayas podido tener hace un tiempo, hace poquito, o alguien querido para ti. Eso te va a ayudar mucho también a poder empatizar con ese nicho y a tener a la mano ejemplos súper concretos, ¿ya? De cómo se siente estar en esa problemática. Ahora, no es necesario, pero eso termina pasando muchas veces, ¿ya? Por ejemplo, yo cuando comencé con mi primer nicho, me di cuenta que había una gran temática, que era la de las mamás que no tienen tiempo. Pero yo todavía no soy mamá, entonces me costaba muchísimo empatizar con esa problemática, con ese nicho. Por lo tanto, lo desterré. Ahora quizás, y no lo descarto, quizás de aquí a un par de años, voy a ser mamá y me doy cuenta que me encanta el tema y me dedico a mamás y que no tienen tiempo y a una problemática específica, no tengo idea, ¿ya? Y eso es súper importante que lo sepas, porque tu nicho no te define. Muchas me preguntan y me dicen, Pame, es que me encantan demasiadas cosas, ¿cómo me defino en un solo tema? Bueno, primero que nada, si tienes claro todos los beneficios que tiene tu nicho y las dificultades que genera el no tener un nicho, ya eso ya debiese ser una ayuda para ti para avanzar en eso. Pero además, recuerda, primero que nada, que los nichos, por muy específicos, y además, cuando tú construyes tu marca personal, después puedes ir cambiando de nicho en la medida en que tu vida vaya cambiando también, ¿ya? Si Dios no lo quiera, llego a tener, por ejemplo, una pérdida muy grande, un duelo gigante o una enfermedad importante, quizás me dedique a eso, ¿ya? Me fascina trabajar con psicólogas, pero ¿quién lo sabe? Que la vida me lleve a definir mi nicho por otro lado. Entonces, tú puedes ir cambiando, pero la gente te sigue a ti. Por eso es que yo recomiendo muchísimo, por ejemplo, la construcción de páginas web que tenga tu nombre, y de esa manera tu nicho te va siguiendo a ti también, ¿ya? Y la gente te va acompañando en cómo tú vas cambiando según los ciclos, ¿ya? De la vida. Las invito, así que si alguien tiene alguna pregunta, me la vaya haciendo. Caro Molina, sí queremos guagua. Yo también quiero guaguita. Pero bueno, hola Haskell, hola Bárbara. Bien, entonces seguimos con el tema del nicho. Entonces, después de que
estás ya convencida de querer un nicho y ves todos los beneficios que tiene, que realmente son muchísimos, conecta con tu historia personal, como te decía antes, con dificultades que hayas tenido, también con tus fortalezas y, muy importante, con tu estilo de vida ideal. Ya voy a detenerme en estos 3 temas. El tema de las fortalezas, por ejemplo, yo soy una mujer que me gusta y soy enferma de práctica, ¿ya? Por lo tanto, quizás no es una fortaleza mía profundizar mucho en procesos personales, etcétera. Por lo tanto, mi nicho está mucho más relacionado con la resolución de temas concretos. Me encanta, por ejemplo, el tema de las web. Yo ayudo a mi psicóloga a hacer desde páginas de aterrizaje, páginas web, propaganda, etcétera, y me encanta ese tema, ¿ya? Por lo tanto, es algo que yo lo desarrollo con gusto. Entonces, el tema tecnológico, que a mí me encanta, lo tomo como una fortaleza porque está relacionado también con el marketing y es algo en lo que yo ayudo. Pero no es mi fortaleza, como te decía antes, el tema de repente de quizás profundizar muchísimo en muchas emociones, etcétera. Por lo tanto, no me voy a dedicar quizás a temas de duelo, ¿ya? O de un desarrollo personal que sea muy, muy, muy profundo. Lamentablemente, quizás de aquí a unos años, cuando sea más vieja sabia, lo haga, encantada. Pero es importante reconocer tus fortalezas, por lo cual, y piensa siempre en qué la gente te pide ayuda, ¿ya? Estoy segura que tienes varias amigas, varios conocidos que siempre te llaman para pedirte consejos acerca de un tema en específico. Y en eso es súper importante también ir escuchando lo que la gente te va diciendo, ¿ya? Voy a tener aquí en algunos comentarios, por ejemplo, la Lisette, hola Lisette, ¿qué recomendarías a alguien que tiene su marca personal y quiere cambiar de nicho? Bueno, es importante, por ejemplo, como yo lo hice, que tenía mi marca personal y cambié de nicho, bueno, primero que nada, entender bien tu nicho, generar material que sea de ayuda para tu nuevo nicho, ya como estos videos, artículos, material de consulta, etcétera. Pero también es importante internamente que tú sepas cuál es el relato. Ahí volví, tuve un problema de conexión, ahí estoy de nuevo. Entonces, Lee, es importante que puedas hacer un relato de por qué vas cambiando de nicho, de qué pasó, cuáles son tus nuevas motivaciones y, por supuesto, marketing, 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 ¿ya? El marketing, sobre todo en las redes sociales o a través de charlas, de material que puedas ir generando, es súper importante, ¿ya? Avísame, Lee, si te respondí a tu pregunta. Bien, entonces estábamos en el tema de que para poder entender cuál es tu nicho ideal, tienes que conectar con tus fortalezas. ¿Qué cosas haces bien? ¿Qué cosas te gusta hacer? ¿Por qué cosas la gente te pide ayuda? ¿Cuáles son los casos de éxito que has tenido? ¿Con qué tipo de pacientes o clientes te gusta trabajar más? ¿Ya? Otro tema importante es el tema de tu historia personal. Es decir, qué dificultades has tenido, qué hayas sobrepasado, o gente cercana que te haya tocado, gente querida, que tú sientes que es una problemática en la cual te gustaría aportar y te hace sentir que hay un propósito ahí para ti, ¿ya? Y también, súper importante, tu estilo de vida ideal. Y respecto a tu estilo de vida ideal, por ejemplo, a mí me fascina viajar, me encanta, y pretendo volver a vivir al sur de aquí a un tiempo, lo antes posible. Y entonces, para mí, por lo tanto, es muy importante que yo me pueda conectar con mi nicho a través de Internet, ¿ya? Entonces, para mí, por eso también es súper importante que mi nicho sea alguien que sea por lo menos abierta a lo tecnológico, ¿ya? Entonces, una psicóloga que está por ahí mirando, voy a mantener su confidencialidad, trabaja con niños, ¿ya? Entonces, al trabajar con niños y adolescentes, estaba trabajando muy en la tarde-noche y se dio cuenta que lo que en verdad ella quería hacer era dedicarse a sus propios hijos en la tarde-noche. Entonces, ahora está haciendo todo un giro a los adultos, ¿ya? O universitarios. Que debiesen ser adultos, pero muchas veces no lo son, a nivel emocional, digo yo, y entonces la estoy ayudando a hacer todo ese giro. Entonces, es muy importante también que conozca a qué horas te gusta trabajar. Por ejemplo, a mí a esta hora estoy haciendo estos Facebook Live en estos momentos, pero honestamente no es algo que yo pueda sostener en el tiempo, ¿ya? Entonces lo hago como una manera,
escuchándolos a ustedes, pero no trabajaría a las 9 de la noche para el resto de mi vida. Por eso trabajo también con mujeres que tengan disponibilidad de trabajar en las mañanas. Por ejemplo, prefiero trabajar en la mañana, ¿ya? Entonces, es importante entender también desde a dónde, qué tipo de horarios te gusta trabajar, si te quieres trabajar presencial o online, si te gusta más dar charlas o trabajar en grupos o de manera individual, y también ir viendo qué tipo de personas o de nichos estarían dispuestos a trabajar en esas condiciones que tú ofreces, ¿ya? A ver, Bárbara Contreras, muchísimas gracias por tu pregunta. Me dice si, que aún no tienes una trayectoria tan grande como para saberlo. Te recomiendo, Bárbara, empezar a practicar más, ¿ya? Es muy difícil, no sé cuánta experiencia es poca, pero te recomiendo tener más práctica, al menos un par de años, para poder ir definiendo más tu nicho. Quizás se podría hacer antes, pero también es importante para poder definir un nicho y tú autodenominarte como experta en un nicho, tener un poquito más de experiencia. Eso yo te recomendaría. Los estudios generalmente no ayudan a definir nichos, sino que lo ayudan a definir más lo que te estoy comentando yo ahora. Concentrarte en tus fortalezas, identificar cuáles son las personas con las que más te gusta trabajar y te motiva y tienes mejores resultados, y también identificar tu estilo de vida ideal, ¿ya? Jimena Gallardo, ¿tú puedes tener dos nichos? Claro, pero no te lo recomiendo, ¿ya? Porque mientras más te diversifiques, menos fuerza vas a tener a atraer a tu nicho. Si yo te dijera que trabajo con psicólogas y además con ingenieros, sentirías que no sabes si quieres trabajar conmigo. Pero si yo te digo que soy especialista y la única psicóloga en el mundo que está trabajando con psicólogas para poder ayudarlas a definir su nicho, lanzar sus programas y generar un sistema de vida y un modelo de negocio alrededor de eso, creo que es un poco distinto, ¿ya? Entonces te recomiendo un nicho específico. Ahora, ¿puedes tener dos? Por supuesto que puedes tener dos. La mayoría de las psicólogas no tienen ni uno, o sea, en el fondo tienen mucho. Nadie se muere por eso, pero si efectivamente quieres ganar más dinero, trabajar menos, que te recomienden más, un nicho es lo recomendable, ¿ya? Bien, gracias por tu comentario, Viviana Pilar. María José, estoy exactamente hablando de cómo descubrir tu nicho, así que quédate aquí en la conversa para poder ir avanzando en eso, ¿ya? Entonces, es muy importante el tema del autoconocimiento para poder definir, entonces, vuelvo a repetir, identificar realmente tus fortalezas y quién podría verse beneficiado por eso, historia personal, historias complejas que hayas tenido, problemáticas, hitos importantes, tanto tuyos como de personas queridas, que te permitan enfocarte hacia un propósito de algo que a ti te mueva, ayudar a la gente en eso, y también si te gusta trabajar presencial, online, con qué tipo de personas te sientes más a gusto, si te gusta dar charlas, trabajar en las mañanas o en las tardes, etcétera. Eso también te va puedes apuntar, ¿ya? Entonces, el tema de la motivación es súper, súper fundamental, y es verdad que la motivación va cambiando, pero no te preocupes, ¿ya? Anda como escuchando a tu corazón, pero también anda identificando si es que vas cambiando de nicho por ansiedad, por el miedo a no definirte, o porque efectivamente eres muy diversa y te gustan muchos temas, ¿ya? Creo que en la vida a veces hay que hacer algunos duelos, y efectivamente si te gustan dos nichos y tienes que elegirte por uno, para que te vaya mejor, para que te recomienden más, para que tu mensaje sea mucho más claro y focalizado, te lo recomiendo. Es una decisión tuya. Cristel, qué rico verte acá. Si los dos nichos se complementan, maravilloso. Y muchas veces pasa eso, que incluso los dos nichos combinados hacen un nicho mucho más potente, ¿ya? Hacen algo que sea mucho más poderoso. Si me das un ejemplo de qué estás pensando, te puedo ayudar mucho mejor, ¿ya? Caro Molina, sí, ser diversa. por ahí anda la cosa, sé que es complejo. ¿Ya? A ver, parece que a varias les pasa el tema de tener
dos nichos, ¿ya? Igual sirve harto lo que les voy a comentar ahora para el tema de cómo manejarse en el tema de tener dos nichos. Para cuando, hazte una lista, ¿qué es lo que yo recomiendo? Por supuesto que esta es una clase súper breve y resumida de lo que trabajo de manera más en profundidad con mis psicólogas, pero haz una lista de posibles nichos que estén relacionados con estas fortalezas, con esta historia de vida tuya y con este estilo de vida ideal, y haz una lista de 3 posibles nichos con hipótesis de problema que puedan tener. Por ejemplo, mamás que no tienen tiempo para sí mismas, madres de mellizos, ¿ya? O emprendedores que tienen problemas para tener hábitos saludables y están con sobrepeso, ¿ya? Y si te fijas, hay un nicho, o sea, un grupo etario con características sociodemográficas específicas, más una problemática asociada a ese grupo, relacionada con tu motivación, tu fortaleza y tu estilo de vida ideal. ¿Y qué es lo que vas a hacer después? Lo que vas a hacer son entrevistas, ¿ya? Entrevistas como un investigador, ¿ya? Y estas entrevistas, que se llaman entrevistas del dolor o entrevistas del problema, son para investigar 3 aspectos. El primero es cuál es el problema o el dolor que tiene este nicho en específico, y les preguntas por cuáles son las dificultades que está teniendo, cuándo es que le duele más esta problemática que está teniendo. En segundo lugar, con qué baja este dolor, pero que no soluciona el problema, ¿ya? Por ejemplo, las mamás se meten mucho a grupos de Facebook y tratan de ahí sacar muchos consejos, pero quizás salen más abrumadas porque una le dice que el parto natural, la otra le dice que la lactancia no sé cuánto, ya entonces quizás baja un poco el dolor, entre comillas, el dolor, el problema, ¿ya? Porque tienen información, pero se ven más abrumadas, necesitan un experto para preguntar, por ejemplo, ¿ya? Y lo tercero que te invito a que le vayas a preguntar a tu nicho es qué tipo de ayuda le gustaría recibir, ¿ya? Y acá hay harto ámbito, o sea, o harto espacio para la innovación, porque tú puedes decidir, por ejemplo, si estás trabajando con personas que son súper ocupadas, por ejemplo, trabajólico, tú puedes ayudarlos a través de, por ejemplo, sesiones donde entre medio les puedas dar unos podcasts para que escuchen camino al trabajo, con aplicaciones que los ayuden a manejar el tiempo o que los lleven a establecer hábitos saludables, o cómo ayudarles a desconectarse de la tecnología cuando llegan a la casa, etcétera. O sea, hay muchas maneras en que tú puedes, a través de entender cuáles son las problemáticas que tiene este nicho en particular, cómo darle una ayuda mucho más personalizada y que te ayude a innovar y a generar una mejor propuesta de valor, que te aleje de lo que somos todas las psicólogas en general, un commodity, ¿ya? Entonces, en vez de atender al que llegue, con sesiones donde la gente se sienta y conversa uno a uno, en sesiones de 1 hora, tú puedes comenzar a hacer un modelo distinto, donde le vas dando tareas específicas asociadas a sus características particulares de personalidad y asociadas a su problemática en específico, ¿ya? Ok. Estoy leyendo acá el comentario de Cristel. Nichos que para uno como persona y psicólogo te complementan, te llenan. Tengo mi nicho de atención clínica privada y servicio social en fundación. Cristel, esos no son nichos. Los nichos, tú estás hablando acá de 2 tipos de trabajo distintos, ¿ya? Nichos serían, por ejemplo, yo, que mi nicho son psicólogas que están en este momento queriendo desarrollar su visibilidad, tener más libertad y tranquilidad a través de tener un mayor flujo de pacientes o de clientes en su consulta, ¿ya? Eso es un nicho, es algo súper específico, es una profesión, es una edad, etcétera, ¿ya? Las entrevistas, Claudia Rojas, justo iba a hablar de eso, así que muy, muy acertada tu pregunta. No te recomiendo hacerla con personas tan cercanas, ¿ya? Porque además, cuando haces tú las entrevistas, es muy posible que esas mismas personas entrevistadas después te pidan consulta, ¿ya? Y si lo haces con familiares o muy cercanos, eso no va a suceder, ¿ya? Gracias, Gaby, estamos de cochas listas acá, me encanta. Gaby Viegues, que es clienta mía, psicóloga seca, dice, un nicho, por ejemplo, sería mujeres separadas. Muchas gracias, Gaby,
Todos tus comentarios son súper bienvenidos. Entonces, respecto de este tema del nicho, en la entrevista les recomiendo 90% de escucha, así de grande la oreja, y 10% de habla. ¿Y qué es lo que te recomiendo? Es que en la escucha, lo que vayas tomando es nota de las palabras como más importantes que vayas escuchando a la persona respecto de su problemática, los dolores que estás teniendo, de qué es lo que hace para bajar el dolor, y de cuáles son el tipo de ayuda que está necesitando, ¿ya? Y vayas identificando qué tipo de personas vas entrevistando, si por ejemplo las mujeres, como decía ahí Gaby, la separada, pero si la mujer separada está teniendo problemas, por ejemplo, para encontrar pareja cuando tiene hijos, ¿hijos de qué edad? Adolescentes, universitarios, más chicos, etcétera. Entonces ahí tú te vas pudiendo empezar a identificar con mayor especificidad a qué nicho apuntar, ¿ya? A ver, estoy aquí leyendo mis apuntes. Bien, entonces, y cuando hayas hecho esas entrevistas, te recomiendo que encuentres patrones comunes respecto de las problemáticas que tienen esas personas, ¿ya? Y cuando encuentres patrones comunes, eso te va a suceder, y ahí tú vas a sentir un ajá, como un ajá moment que se llama, ¿ya? Y eso va a llegar a tu corazón y te vas a dar cuenta si ese nicho te motiva o no. Si llevas entre 5 a 7 entrevistas y todavía no encuentras patrones muy comunes, es decir, que la gente no te habla de que le pasa lo mismo, es porque está muy amplio tu nicho. Y entonces tienes que empezar a especificarlo, quizás por edad probablemente, o por algún tipo de profesión o momento vital, ¿ya? ¿Y cómo conseguir los entrevistados? Ahora sí, Claudia Rojas. Yo lo que te recomiendo es que les avises a tus conocidos o a tus familiares, puede ser a través de WhatsApp o de Facebook, de que estás haciendo una investigación y que estás buscando, por ejemplo, con el ejemplo que daba la Gaby Diede, a mujeres separadas que tengan, que están en búsqueda de pareja, que estén abiertas, por ejemplo, a la pareja, y que tengan hijos menores de 18 años. Por ejemplo, si te interesa ese tema y crees que esa persona podría tener alguna problemática, ¿ya? Excelente el tema, Claudia, de que por Facebook sí puedes entrevistar a los amigos de los amigos de todas maneras. Entonces, lo que te recomiendo es que a través de Facebook puedas publicar en tu muro o en grupos especializados de Facebook, puedas poner que estás buscando este tipo de, por ejemplo, mujeres separadas con hijos menores de 18 años que estén abiertas a buscar pareja y que hayan tenido problemas en establecer una relación, por ejemplo, ¿ya? Si te motiva eventualmente irte por ese lado, ¿ya? Por ejemplo, como para hacer esa búsqueda. También, si tu nicho está más relacionado con temas laborales o desarrollo de carrera, puede ser también por LinkedIn, ¿ya? Y acá, Pame Markovich, gracias, Pame, por el comentario. Sí, la herramienta de hacer entrevistas es súper, súper buena. Realmente ayuda harto a poder identificar claramente quién es tu paciente, tu cliente ideal. Y bueno, en esta clase quise hacer un barniz lo más que abarcara lo más posible. Te recomiendo entre 5 a 7 entrevistados, al menos, en este hipótesis de problema y de nicho específico, hasta que encuentres un patrón, ¿ya? Claves para esto van a ser que seas perseverante y que tengas foco en la acción más que en la preparación. Dedícate, no te quedes pensando, ¿cuál será mi nicho perfecto? No, empieza a hacer las entrevistas, porque en la entrevista te vas a ir dando cuenta de con qué problemáticas resuenas. Está atenta a todo tipo de contactos, o sea, no tienes idea si, por ejemplo, tu dentista puede conocer a alguien, que pueda conocer a alguien, etcétera. Empieza a volverte así como súper abierta en esto, porque la entrevista también es un beneficio para la persona se siente escuchada, tiene a un otro que la puede acoger, y si te vas a meter en temas que más están relacionados con alguna
posible o eventual patología donde te puedas encontrar con alguien que esté con una depresión más fuerte o con un cuadro ansioso, es importante que tengas claro a quién derivar eventualmente si tú no puedes tratar a la persona y que tengas todo un rango de derivación. O sea, si una persona te llega, por ejemplo, que tú te das cuenta que tiene pocos recursos económicos, que la puedes derivar a un centro de asistencia al municipal o gubernamental donde pueda acceder, o que tengas a alguien que cobre más barato para esa persona, o tú misma, si la puedes atender, maravilloso, o algún libro que le puedes recomendar, o sea, que tengas como un plan de acción si es que la persona está muy desbordada, ¿ya? Y ahora voy a dar un espacio entonces muy cortito de preguntas porque ya estamos un poco contra el tiempo para que no sea tan largo este video. José Ramírez, gracias por tu comentario, José. La José también es clienta mía y ayuda bastante, ¿ya? Yo en el curso el programa para psicóloga, bueno, doy una pauta específica de cuáles son las preguntas que tienes que hacer, la consigna es algo más específico, pero espero que con lo que hemos visto hasta ahora igual les dé unas luces y las haya ayudado a poder entender más cómo empezar a definir nicho. Entonces recuerda, nicho es alguien que tiene características sociodemográficas específicas, que tiene un problema que a ti te motiva y que está dispuesto a pagar. Y para poder identificar dónde puede estar tu nicho, identifica cuáles son tus fortalezas, quiénes podrían verse beneficiados por ellas, tu estilo de vida ideal y que tú cuentes también con herramientas para poder ayudar a ese nicho. Y también identificar en tu historia personal con qué personas podrías tú resonar más o cuál es tu propia historia también podría hacer eco con ellos. De manera que, por ejemplo, como yo cuento, que yo también tuve este problema, yo soy psicóloga, entonces tenemos un lenguaje común, lo que nos acerca, espero, ¿ya? Y luego, entrevistas súper concretas, te recomiendo, dile a tus contactos, a tus amigos que estás queriendo hacer entrevista a este tipo de nicho en particular, con una problemática, y hazle estas preguntas. ¿Qué problemáticas están teniendo respecto de esto? ¿Qué dificultades tienen? ¿Cuánto es que a esto más les causa problema? ¿Cómo les afecta esto a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel de relaciones en el trabajo, etcétera? ¿Qué tipo de ayuda han buscado que no les ha servido y qué tipo de guía necesitan? Hasta que encuentres patrones, ¿ya? Voy a dar espacio para un par de preguntas, así que las escucho. No he tenido ni tiempo para tomarme mi vinito. A ver, clarísimo, dicen unas. ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? Bien. Gracias por todo. De nada, María José Stay. Ha sido un gusto. Bien. ¿Sería bueno hacer Skype para las entrevistas? Maravilloso, Claudia. Skype, súper bueno. El Facebook también te permite hacer llamadas por video, que también están súper buenas. Y entonces te evitas todo esto de, pucha, no tengo Skype, dame tu contacto, etcétera. Olvidé la clave, lo que sea. También incluso por video de WhatsApp también puede ser, o por teléfono también, ¿ya? A veces el juntarse presencialmente se hace complejo, entonces todo lo que acelere el proceso y te permita empatizar con la persona, genial. Te recomiendo al principio dejar al menos media hora para esto, después con las siguientes entrevistas te vas a ir dando cuenta que puedes ir reduciendo el tiempo. Ahora sí, si el tiempo no es un tema y quieres dejar una hora para la entrevista, genial también. ¿Alguien más quiere preguntar algo? A ver, unos segundos. De nada, pues Bárbara, gracias por tus agradecimientos. Bien, voy a ir cerrando ya entonces para que no se haga muy largo el video. Les mando un abrazo a todas, muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por los comentarios y por las preguntas. Como siempre, cualquier duda extra que tengan me escriben por inbox o al hola@pamelaquesada.com. Y si sientes que necesitas más ayuda específica en esto, estaré encantada de ayudarte. Les quiero contar además que voy a estar haciendo un programa presencial en el centro MIP, ¿ya? Que va a ser específico de cómo descubrir tu nicho,
¿ya? Voy a dejar el link ahí en el comentario para las que se quieran inscribir. Esto es en Santiago, ya va a ser el 4 y el 11 de septiembre en la tarde, esto va a ser solamente para el tema del nicho, pero para las que sientan que quieren tener más tranquilidad, más libertad, ofreciendo su vocación al servicio de una problemática en particular, las que quieran trabajar menos y ganar más, las que quieran poder desarrollarse profesionalmente con lo que les encanta y por fin rentabilizar todos esos años de estudio, yo encantada de recibirlas. Puedes postular a una sesión absolutamente gratuita conmigo. Te dejo acá el link, que es www.pamelaquesada.com/llamada, ¿ya? Ahí puedes postular, tengo algunos cupos disponibles, así que las espero, y si no, ya las espero el próximo miércoles en el último Facebook Live que voy a dar de esta tanda, ¿ya? Probablemente también sea a las 9 de la noche, que parece que es un horario que a todas les gusta más, así que voy a estar súper atenta también a las dificultades que estén teniendo y a los temas que quieren que toque en este último Facebook Live de esta ronda, ¿ya? Les mando un abrazo gigante. Ale, si quieres postular, genial, muchas gracias, haz clic ahí está el link, y que tengan una muy bonita noche a todas. Cuídense. Chao, chao.